33 minutos pasaron ya de las 7 de la tarde, tarde-noche ya. Pero bueno, menos frío, estamos mejor, estamos acá en Portada 24, compartiendo ahora sí con nuestro segundo columnista. La verdad, lo mismo dije de Flavia y lo mismo voy a decir de Juan. La verdad, para mí un honor, un orgullo, y también el hecho de haber compartido trabajo con Juan de Dios Incunegui y que hoy está acá presente. Esa es la magia de la política. Cuando muchas veces dicen no, que en el Congreso se pelean todos, no, acá veníamos todos de diferentes lugares y acá estamos tratando de entrevistar y conocer más la opinión de nuestros representantes, a ver si entre todos podemos sacar esto adelante. Así que Juan, muchas gracias. Especialista en diplomacia parlamentaria. Juan, buenas noches. Buenas noches, Hernán. El placer es mío, es un privilegio estar con vos, con Flavia, acompañando este programa. Bueno, Juan, todo en tus manos. Entiendo que tenés una entrevistada de primer nivel, así que cuando quieras, presentala. Ya está en el aire. Margarita, ¿está en el aire? Te pregunta la producción. Perfecto, Juan, todo tuyo. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Qué placer tenerte aquí en el programa. Gracias, Juan. ¿Me escuchan bien ustedes? Te escuchamos perfecto y te voy a presentar para toda la audiencia Margarita Stolbizer. Primero, es muy conocida y los niños suelen decir, y los adolescentes, es un crack. La verdad que es un crack, Margarita Stolbizer. Yo he caminado con ella en la calle y además es medio celebrity porque la saludan con mucho cariño. Bueno, Margarita es abogada, tiene una extensa y muy exitosa carrera política. Ya lleva 5 mandatos como diputada nacional. Se incorporó en el 97, así que ha visto desde Carlos Menem, ha coincidido hasta Javier Milei. Bueno, así que tiene una gran experiencia. Eso le da obviamente una visión privilegiada de la política y de estos últimos, por lo menos casi 41 años de democracia. Margarita, me parece a mí lo más importante para mi entrevista aquí es que sos uno de los líderes políticos más activos, más preparados y más genuinos del país en desarrollar una gestión de diplomacia parlamentaria exitosa. Así que queremos escucharte hablar de temas de política exterior, de relaciones internacionales, de diplomacia parlamentaria. Vos has presidido la red de parlamentarios para la acción global, que es muy, muy importante. Has sido co-creadora del Grupo de Mujeres de Parlaméricas. Bueno, sos una de los líderes de la delegación argentina ante la Unión Interparlamentaria, que es como las Naciones Unidas de los Parlamentos. Así que, Margarita, la verdad, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Juan. Siempre te he dicho que sos muy, muy demasiado generoso conmigo y por supuesto esto tiene que ver también con el trabajo que hemos hecho juntos y entonces yo no tengo más que palabras de gratitud y de reconocimiento por el profesionalismo que vos aportás y decir que en gran medida muchas de las tareas que me han tocado desempeñar en el plano internacional ha sido con tu apoyo, por supuesto, así que más que agradecida por estos conceptos y obviamente por todo tu trabajo. Muchísimas gracias por tus palabras. Lo invito a Hernán, por favor, cuando quiera que intervenga en la entrevista. Mira, la primera pregunta que te voy a hacer es ¿qué tan importante es que los políticos, y en especial los legisladores, cuenten con una visión clara del mundo en que vivimos? Esto que le llaman la cosmovisión para lidiar exitosamente con las demandas de los ciudadanos, ya sea a nivel provincial, nacional, local. ¿Qué tan importante es? Bueno, a ver, es central, no tengo ninguna duda y en general soy bastante crítica de la poca importancia que en sus agendas le dan los parlamentarios, los legisladores en la Argentina a los temas internacionales. Tiene que ver, por supuesto, con un sistema político, a mi juicio, excesivamente presidencialista como el que nosotros tenemos. Tienen en general las democracias occidentales, cuando son presidencialistas, son con ejecutivos muy fuertes y acá también en América Latina en general esto es lo que viene ocurriendo. Pero también es porque hay una idea general, posiblemente muy vinculada con la realidad, de que los temas internacionales no son temas, por decirlo de una manera muy, pero muy vulgar, que no garpan, que no cotizan electoralmente. Entonces siempre es mejor hablar de otros temas que no de los temas internacionales, que a mucha gente le parecen demasiado distantes de nuestras realidades. Y yo creo que en gran medida la importancia que tiene justamente que los legisladores tengan esa capacidad de mirar el mundo tiene que ver con las cosas que nos pasan. Los retrocesos que la Argentina ha tenido en materia económica, social, institucional, tienen que ver también con su aislamiento respecto del mundo, con ni siquiera conocer las cosas que pasan
pasan en el mundo, y entonces se cometen tremendos errores dentro de lo que es la política internacional. Y no entender además que vivimos en un mundo y en un tiempo global. Y entonces, así como, yo repito muchas veces esto, así como una criatura, un niño, aprieta una tecla y está conectado con el mundo, y los chicos saben hoy relacionarse con el mundo y sacar del mundo toda la información con la que cuentan, y sin embargo nosotros no somos capaces de hacerlo. En este mundo y en este tiempo en el que nos toca vivir, es imposible prescindir de esas relaciones con el mundo. Y eso pasa por reconocer en el mundo, en lo global justamente, tanto las oportunidades como las amenazas o los riesgos. Todas estas son cuestiones que hay que saber mirar, por supuesto, porque todo eso incide obviamente en lo que somos, en lo que podemos, en todos los términos, porque esto pasa tanto en los ámbitos académicos, en la escuela, en la universidad, como en la cuestión económica. Nuestro país está... debería estar mucho más, por supuesto, no estamos lo suficientemente vinculados con el mundo en términos comerciales, y eso también nos afecta. A mí me encantaría que fuéramos un país realmente exportador, que pudiera mostrar y llevar y vender mucho más todo lo que somos y tenemos en el mundo, pero no lo estamos haciendo porque no hemos cultivado las relaciones internacionales como centro y sobre todo en el plano de lo parlamentario. Con un agregado, el Congreso es el que debe aprobar todo lo que son los convenios y tratados internacionales, tanto los multilaterales como los bilaterales, y eso nos obliga a tener un conocimiento, por supuesto, para hacerlo. Y entonces a veces me llama la atención que hay temas muy, muy universales, muy fuertes, la existencia, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional. Juan, hemos conversado con vos sobre esto. Totalmente. Y si uno pregunta hoy a muchos legisladores qué es, para qué sirve la Corte Penal Internacional, muchos no lo conocen, la confunden con la Corte de la Haya, por ejemplo, con la Corte Internacional de la Haya. Entonces, yo creo que es muy importante y que debería hacerlo mucho más. Bueno, no, por favor, no, muy buena respuesta, muy concreta, muy amplia además. Vinculado de alguna manera, en forma indirecta, al tema de la Corte Penal Internacional, a la Corte Internacional de Justicia, etcétera, que has mencionado. Te pregunto de los temas que están tratando en el ámbito de la Comisión de Relaciones Exteriores, en un momento donde hay conflictos armados en todas partes, donde está la amenaza del terrorismo, temas de conmoción interna, etcétera. El ataque de Hamas del 7 de octubre del año pasado, obviamente las acciones militares del Estado de Israel en la Franja de Gaza, la guerra de agresión de la Federación Rusa con Ucrania, lo que está sucediendo en Venezuela, que es un tema absolutamente actual, bueno, la discusión de lo que ocurrió en Bolivia. ¿Cómo si están tratando o no esos temas y qué es lo que pensás en términos generales y cómo afectan o cómo se relacionan con la Argentina, con nosotros, con los argentinos, para que escuche la audiencia? Bueno, a ver, primera cuestión, nosotros hemos hecho, sobre todo nuestros 40 años de democracia, se han construido sobre la base de uno de los grandes consensos democráticos, es la vigencia irrestricta de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos forma parte de nuestros consensos democráticos de 40 años. ¿Esto qué quiere decir? No es, como muchos piensan, una mirada al pasado, no. Esto quiere decir, entre otras cosas, que no nos puede ser indiferente ninguna violación a los derechos humanos que ocurra en ningún lugar del mundo. Entonces, lo que ocurrió con el ataque del 7 de octubre de Hamas, lo que ocurre en Venezuela, en cualquier lugar, Juan, hemos trabajado contigo los temas relacionados con Afganistán también, la verdad es que no nos pueden aparecer como indiferentes. Por lo tanto, creo que todos esos temas son de prioridad de nuestra agenda política y parlamentaria. No tienen, sin embargo, en el Parlamento toda la importancia que deberían tener y lamentablemente caen en el otro gran problema que tiene nuestra Argentina desde hace muchos años, que es una polarización extrema. Yo lo viví y sinceramente hasta con dolor, te diría, días pasados cuando teníamos para tratar nada menos que una declaración política sobre la cuestión de Venezuela y no logramos que el Congreso de la Nación Argentina apruebe una declaración común.
¿cómo no ponernos de acuerdo con un tema tan serio, tan sensible, un tema que hace al fortalecimiento de las democracias, a la defensa de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos? ¿Cómo no ponernos de acuerdo? Sin embargo, son temas tomados por la polarización que hay en la Argentina, entonces no había posibilidad de encontrar un lugar intermedio. Y me parece que y nos ha pasado también. Ahora, trasladado a algo que conocemos juntos también, Juan, porque en la última reunión de la Unión Interparlamentaria, no, porque yo no estuve, en la anterior, la Unión de los Parlamentos del Mundo, reunida 15 días después del ataque de Hamas del 7 de octubre, no logró ni siquiera incorporar en el tema como punto de urgencia lo que había ocurrido en Israel. Una vergüenza, la Unión Parlamentaria reunida el 20 de octubre no logra ni siquiera considerar el tema. Entonces, esto que nos pasa a nosotros, que es temas que deberían estar por afuera de la disputa política, electoral, de la polarización, entran y eso impide una declaración común. También ocurrió en el marco de la Unión Interparlamentaria, ¿no? Margarita, a ver qué pensás sobre esto. ¿Te parece correcto decir que los derechos humanos, las cuestiones humanitarias no deberían ser objeto de distintas posiciones partidarias, que debería ser algo común independientemente de la orientación política? ¿Y qué pensás de esto que se denomina comúnmente la cuestión del doble rasero, le dicen, que es una traducción en realidad del inglés al español, o de la doble moral con respecto a los derechos humanos, las cuestiones humanitarias? ¿Vos qué crees? ¿Realmente crees que es posible debatir dejando de lado y ser objetivo en esta materia? Creo que es necesario, más que posible, porque estamos viendo que posible no es, pero creo que es necesario. Cuando yo insisto mucho con los consensos democráticos de la Argentina, que son los consensos que construimos a partir de la cruel dictadura militar que pasó en la Argentina, y logramos construir esos consensos de las cuestiones que estaban por sobre lo partidario y que debían unirnos, también creo de la misma manera que nosotros tendríamos que tener esa mirada sobre las cuestiones internacionales, porque como dije antes, la violación a los derechos humanos es a la vuelta de mi casa o es a 20.000 kilómetros de distancia, exactamente lo mismo, y de la misma manera nos debe conmover y movilizar en realidad, ¿no? Por lo tanto, me parece que sería imprescindible que tuviéramos ese tipo de miradas comunes sobre lo que es la defensa de los derechos humanos en todas las condiciones. Perfecto. Y además que obviamente para la Argentina son temas que impactan directamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, ya desde el punto de vista migratorio, ucranianos, rusos, venezolanos, particularmente venezolanos que están muy activos, pobres con la situación que están viviendo con su país, etcétera, ¿no? Así que, digamos, no es algo ajeno a los argentinos, ¿no? Sí, vos ponés un tema en agenda, Juan, que para mí es realmente relevante, pero que sin embargo es otro de los temas que también dividen, como dividen en el mundo. Hoy, cuando observamos en gran medida las cuestiones políticas y de polarización que existen, sin ir más lejos, los Estados Unidos o Europa, muchas veces se dividen las posiciones a partir del tema de las migraciones. Y entonces ha habido, sobre todo con los avances de sectores de ultraderecha, ha habido un avance de la xenofobia muy, pero muy fuerte, muy cruel, muy repudiable de todo punto de vista. Y en nuestro país estas cosas también ocurren. Un país como el nuestro, que ha crecido, siempre me gusta decir, todos nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes que algún día vinieron a nuestro país porque la Argentina daba paz y daba trabajo en realidad. Y entonces así se construyó esa idea de ascenso social en la Argentina, la idea de mi hijo el doctor, de que si mando los hijos a la escuela y a la universidad van a progresar más que yo. Esas son cuestiones muy de nuestra propia identidad, pero que son las que reflejan que somos un país crecido y un país construido a partir
partir de la importancia que se le dio a la migración. Además de esto, que es parte de nuestra realidad y de nuestra cultura, eso está también en nuestra Constitución Nacional. El preámbulo de la Constitución lo dice de manera expresa, ¿no? Todos los derechos son para todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino. Y así ha sido, obviamente, desde Sarmiento y todos nuestros grandes próceres, siempre fue una Argentina abierta al mundo. Eso nos hizo un país, obviamente, de alojamiento de muchos extranjeros, como lo somos, en momentos donde huían de la guerra, sobre todo de las dos guerras mundiales. Hoy lo vemos en este tipo de conflictos. La cantidad de gente que ha venido a partir de los conflictos de Ucrania o previos en los países de Medio Oriente y de Asia es muchísima, y nosotros tenemos que reivindicar siempre ser un país en esas condiciones y que es visto por muchos otros, como también muchos argentinos fueron alojados en el exterior en los momentos de la dictadura cuando tenían que emigrar, ¿no? Entonces, para mí tiene un gran valor y vos lo ponés, pero lamentablemente son esas cuestiones que aquí y en otros países también dividen a la política. Sí. Aparte hay evidencia, ¿no? Que una buena política migratoria contribuye al progreso de un país, no hay ninguna duda, hay mucha evidencia en la historia de la humanidad, ¿no? Teniendo en cuenta esto que decíamos antes, ya no tenemos fronteras los países, entonces tanto para las cosas buenas como para las malas. Esto que yo decía recién, vivimos en una aldea, en un mundo que es global en realidad. Entonces hoy, así como necesitamos reconocer las nuevas conflictividades de nuestro tiempo, que son todas transnacionales, cuestiones como el crimen organizado, digamos, el lavado de dinero, el narcotráfico, el terrorismo, las cuestiones vinculadas con el clima, el cambio climático, y también para bien en otro sentido, que es el avance de la tecnología, los vínculos, te conectás con, yo con mi nieta que vive en España, bueno, todas esas cosas, en lo bueno y en lo malo, me parece que tenemos que saber reconocer que vivimos en esta aldea que prácticamente no tiene fronteras, como les decía, el niño que aprieta la tecla de la computadora y está relacionado con el mundo, hacen que ya no debamos sostener esas posiciones ultranacionalistas que lo único que hacen es aislarnos cada vez más del mundo. Margarita, vinculado al tema de las tecnologías, que la tenemos aquí a Flavia, que acaba de dar una entrevista y se está dedicando a los temas de innovación tecnológica, aprovecho para preguntarte algo asociado además a la cuestión de la imagen de la Argentina y de los argentinos en el mundo, ¿no? Que tiene que ver con el prestigio y con buenos ejemplos. Vos sos una champion, les dicen, una líder en materia de diplomacia parlamentaria, yo te he visto actuar y entre otras cosas fuiste una de dos responsables líderes de discutir la cuestión de la inteligencia artificial aplicada al sistema de armas autónomas letales. ¿Nos puedes contar un poco eso? Porque es algo que se dio, una discusión de los parlamentos de todo el planeta, y a vos te tocó informar y obviamente defender un proyecto que luego fue aprobado, ¿no? La verdad que te felicito. Sí, es un tema muy importante, siempre haciendo la aclaración, como vos lo hacías, el avance de la tecnología, el acceso a la tecnología, son, por supuesto, los grandes cambios y las grandes revoluciones de nuestro tiempo, con significados, implicancias altamente positivas, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero esto no implica tener que reconocer también los grandes riesgos. Ahora, esto está relacionado también con los contextos de violencia, con los fundamentalismos, con los extremismos, con las guerras, por supuesto. Entonces, lamentablemente, hay que saber también que todo ese avance, ese progreso de la tecnología también sirve para el mal. Así como nos brinda muchas oportunidades, también sirve para el mal. Y entonces en muchos lugares se han empezado a desarrollar estas armas que son las que se llaman los robots asesinos, y que son aquellos, por eso se llaman armas autónomas letales, que son las que pueden detectar un objetivo y atacar ese objetivo de manera letal sin control humano. Esa es la automaticidad que tienen esas armas, sin que haya un ser humano que controle. Entonces esto tiene consecuencias muy graves, humanitarias por el daño que produce, legales porque
porque no tienen responsables, digamos, si no hay un ser humano atrás operando la máquina, el arma, y obviamente éticas. Tremendamente ético es que pueda existir un aparato, una máquina que mate, digamos, sin que haya una persona, un ser humano por detrás. Entonces, es un tema de muchísima actualidad en el mundo. Naciones Unidas ha conformado grupos de expertos dentro de lo que son las convenciones de armas no convencionales, y bueno, en todos esos lugares se está discutiendo esto en el mundo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha tenido declaraciones muy fuertes, muy explícitas, en el sentido de que se deberían prohibir estas armas. Nosotros logramos una declaración muy importante de la Unión Interparlamentaria y ojalá esto pueda servir para impulsar realmente un tratado y un gran acuerdo, sin desconocer, porque no somos inocentes, que atrás de todas estas cuestiones existen no solo esas mentes macabras que nos llevan a las guerras, sino mucho poder económico, mucho negocio económico también, y eso a veces es lo más difícil de confrontar en esos ámbitos mundiales, ¿no? Así es. Margarita, haciendo un paralelismo entre las instituciones de la gobernanza global como Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria, pero a nivel nacional, ¿nos puedes contar un poco ese juego entre el Ejecutivo y el Congreso en esta materia? ¿Cómo, si te tocara a vos, por ejemplo, ya no ser legisladora, sino ser presidenta, no sé, has sido candidata vos a presidenta de la Nación en el 2015, o no sé, o canciller, tuvieras un rol en el Ejecutivo, ¿cómo mirarías desde ese lugar la relación con el Congreso? ¿Cómo es el juego entre esos dos poderes? Nosotros tenemos un sistema institucional constitucional que es excelente. Yo digo, si en nuestro país la Constitución se cumpliera en todos sus términos, viviríamos en un país maravilloso en realidad. Creo que los problemas que tenemos son por todo lo que nos salimos de la ley y de la Constitución. Dentro de esas grandes virtudes que tiene nuestra Constitución es el establecimiento de un equilibrio entre los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Poderes que tienen la capacidad y la responsabilidad de controlarse entre sí, de articular entre sí, pero por sobre todas las cosas de sostener ese equilibrio de poder. Lamentablemente, como dije en un comienzo, hemos tenido, no solamente nosotros, ni solamente en los últimos años, en general, una desviación en favor de presidencialismos muy fuertes en desmedro de las atribuciones del Congreso. En materia de política internacional es tal vez en una de las áreas en las que más se nota esto, porque los poderes legislativos prácticamente han sido dejados de lado de la definición de la política internacional. Yo creo que la política internacional no es solo la que hace el Ejecutivo. En general, la política que se basa en las relaciones internacionales son las que hacen las universidades, los empresarios. Todo ese es el entramado de relaciones internacionales que define la política internacional de un país. Y por supuesto tienen que estar los parlamentos. Los parlamentarios y los parlamentos en general tienen, por empezar, dentro de lo que son los roles propios de los parlamentarios, el rol de la representación. Nosotros estamos en ese lugar para representar los intereses del pueblo que nos elige. Después tenemos el rol o el papel de la incidencia también, y esto es muy importante en términos de esa discusión de los temas internacionales. Recién hablábamos de un ejemplo, armas autónomas, pero bueno, hay miles de ejemplos, cómo los parlamentarios pueden y deben incidir en cuáles son los temas de la agenda global también. Después tienen el papel de legislar, que es obviamente traer esa normativa a lo que tiene que ver con lo nuestro, cómo llevamos eso a una legislación interna, y después también el deber de controlar cómo el Poder Ejecutivo cumple con las leyes que se dictan o con los compromisos internacionales que se asumen. Clarísimo. Entonces, el Poder Legislativo tiene un gran poder, debe ser comprendido en este juego, digamos, de todos los poderes del Estado en un sistema de funcionamiento mucho más armónico que lo que nosotros tenemos. Si yo tuviera la oportunidad de estar en un Poder Ejecutivo, lo primero que haría sería consolidar y fortalecer ese vínculo, sin ninguna duda, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Maravilloso. Bueno, Margarita, extraordinario, la verdad que me quedaría días escuchándote. Sí, ¿no?
Así que bueno, desde mi lado te mando un beso enorme, un saludo gigante y le paso a Hernán para que te salude también y cierre el programa. Bueno, Margarita, muy agradecido, te agradezco por haber estado en el programa. Juan, la verdad que es un honor tenerlo acá, y cuando me dijo que te iba a invitar, la verdad que nos quedamos con ganas. Yo me quedé y me iba anotando para preguntar, y esto, Juan, te lo digo a vos, espero que la comprometas a Margarita para que más adelante pueda estar nuevamente con nosotros hablando de todos estos temas que son... Con todo gusto y visitándolos allá en la radio. Totalmente, te esperamos, Margarita, y bueno, muchas gracias por estar acá en Portada 24, y muchas gracias, Juan, por invitar a Margarita. Muchas gracias, Margarita. Gracias, Hernán. Hasta pronto, chao, buenas noches. Bien, y así pasaba entonces, Juan, la verdad, un lujo, Nos quedamos con ganas, ¿no, Flavia? La verdad que sí, estuvo muy bueno, muy jugoso, los invitados de 10. Y pasa rápido el tiempo, ¿no? Vos hablabas, Juan, y yo pensaba, está muy bueno que se haga todo esto internacional. ¿Y cuándo nuestro Congreso va a legislar en materia de inteligencia artificial, no? Bueno, es un tema que te lo dejo, mira, ya te lo planteo porque nos tenemos que ir despidiendo para la semana que viene. Es un tema de Juan. No, inteligencia artificial es de Flavia, Juan. Tal cual. La verdad que muchas gracias, la verdad un lujo la invitada, Flavia, muchísimas gracias, la verdad también un lujazo. Yo pensé que con 2 horas íbamos a andar, pero veo que nos quedamos cortos, tenemos que negociar 3 horas. Bien, nos vamos poco pero bueno, poco pero bueno. Poco pero bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Recuerden, los jueves a las 18 horas, La Realidad en Primera Plana acá en Portada 24. Quédese en Sónica Más porque ya llega, ¿Qué sabe nadie? Y bueno, los esperamos el próximo jueves entonces. Que tengan una excelente noche, una excelente jornada, una excelente semana. Y como siempre, toda la actualidad acá en Portada 24 por Sónica Más. Buenas noches.